Don't you dare look away from me! You hear me! I know exactly who you are and what you did! ¿Qué harías cuando tu vida es una batalla constante por la supervivencia? Para Aurora Templeton, una joven de 25 años, eso significaba sonreír con los dientes apretados mientras servía café a la élite de la ciudad, mientras sus sueños acumulaban polvo en un rincón. Pero un cliente era diferente. Carter Ellison, un hombre cuya fortuna solo era igualada por su crueldad. Sus palabras eran puñales, su mirada un juicio implacable. Cada turno en el que él aparecía era una clase magistral de humillación. Lo que ella ignoraba era que aquel hombre, aquel monstruo que parecía decidido a quebrar su espíritu, estaba unido a ella por un secreto forjado en amor y sellado por la tragedia hace un cuarto de siglo. No es solo la historia de una camarera y un millonario. Es la historia de una herida que nunca sanó, de una verdad enterrada y del choque de dos mundos que los destruirá a ambos, o revelará la increíble identidad de su verdadero padre. El aroma a café recalentado, a abrillantador de limón y a desesperación contenida era el perfume oficial del Gilded Spoon. Un local de categoría media con pretensiones de 5 estrellas y una clientela que creía que su saldo bancario les daba derecho a comportarse como señores feudales. Para Aurora Templeton era simplemente el lugar que mantenía las luces encendidas en su pequeño apartamento con corrientes de aire y pagaba los materiales de arte que apenas tenía energía para usar. A sus 25 años, Bella, como la llamaba cariñosamente su madre, se sentía mayor de lo que era. La luz de sus ojos color avellana, reflejo de la chica vibrante y esperanzada que solía ser, se apagaba con frecuencia por el cansancio. Su madre, Sofía, había fallecido 6 meses atrás tras una brutal lucha contra el cáncer, llevándose consigo el calor y la pequeña, frágil sensación de seguridad que había definido el mundo de Bella. Ahora estaba realmente sola, armada únicamente con una montaña de deudas médicas, un portafolio de diseño gráfico a medio terminar y una resiliencia que era puesta a prueba cada día. Su mejor amigo y compañero de mesas, Liam, deslizó un vaso de agua sobre el mostrador de servicio. «Tienes la mesa 7», dijo en voz baja. «Prepárate». «Es él». Bella no necesitó preguntar de quién hablaba. Carter Ellison. Solo su nombre hacía que los hombros del personal se tensaran. Era un titán de la industria, CEO de Ellison Global Holdings, un hombre cuya fotografía aparecía con frecuencia en las páginas financieras, pero cuya personalidad parecía sacada de una novela de terror. Venía al Gilded Spoon 2 veces por semana a almorzar, no porque le gustara la comida, lo dejaba dolorosamente claro que no, sino porque estaba convenientemente ubicado y, según teorizaba Liam, porque disfrutaba teniendo un público nuevo para su particular marca de crueldad casual. «¡Qué alegría!», murmuró Bella, atándose el delantal más fuerte, como si fuera una armadura. Se pintó la sonrisa profesional, esa que nunca llegaba a sus ojos, y tomó un menú. Carter Ellison estaba sentado solo, con la espalda recta como una vara. Su traje hecho a medida probablemente costaba más que el sueldo anual entero de Bella. No miraba el menú. Miraba por la ventana. Su rostro era una máscara de impaciencia severa. Era guapo de una manera esculpida y dura, con pómulos marcados, ojos azul hielo y cabello oscuro con hebras plateadas, pero no había suavidad en sus rasgos, solo una autoridad gélida. «Buenas tardes, señor. Bienvenido al Gilded Spoon. ¿Puedo ofrecerle algo para beber?». Bella habló con voz serena y educada. Él ni la miró. Su mirada seguía fija en el exterior. «Agua con gas italiana, un solo cubo de hielo perfectamente esférico y una rodaja de lima, no limón. La lima debe estar recién cortada. Puedo notar la diferencia si lleva tiempo cortada». Su voz era un barítono bajo, nítido y desprovisto de cualquier calidez. «Desde luego, señor», respondió Bella, grabando mentalmente el pedido innecesariamente complicado. Era su jugada característica, una prueba inmediata de competencia y sumisión. Regresó minutos después con el agua preparada exactamente como había pedido. Ella misma había seleccionado y cortado la lima. Colocó el vaso con mano firme. Él por fin giró la cabeza y sus fríos ojos azules la recorrieron por primera vez. Fue una mirada despectiva, como la que se le dedica a un mueble ligeramente fuera de lugar. Tomó el vaso, lo agitó y dio un pequeño sorbo. «Aceptable», concedió, dejando el vaso con un chasquido definitivo. «El menú». «Está aquí mismo, señor», dijo Bella, señalando el menú que ya había colocado sobre la mesa.
Él soltó un suspiro de sufrimiento infinito, como si su mera existencia fuera una molestia. Lo sé. Te estoy diciendo que me lo presentes. Era un juego de poder, puro y simple. Bella mantuvo su posición, la sonrisa se le tensó. Y nuestra especialidad de hoy es salmón sellado a la sartén con risotto de espárragos y salsa cremosa de eneldo. No me interesan sus especialidades, la cortó con desdén, tomando por fin el menú. Lo hojeó menos de 10 segundos antes de cerrarlo de golpe. Del filete, término medio rojo. Y cuando digo medio rojo no quiero la interpretación del chef. Quiero el centro rojo y tibio. Si sale aunque sea un tono más allá de medio, lo devuelvo. Las papas fritas deben estar crujientes, no empapadas en aceite. Y las verduras de temporada, pero sin zanahorias. Detesto las zanahorias. Filete medio rojo, papas crujientes, verduras de temporada sin zanahorias. Excelente elección, señor. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. Se retiró al sistema de pedidos con las manos temblando ligeramente mientras tecleaba. Liam se acercó por detrás. Hoy viene en forma, susurró. ¿Ya te pidió que desplumases personalmente la gallina? Casi. Me especificó la geometría del cubo de hielo. Liam negó con la cabeza. Es un sociópata con traje. No dejes que te afecte. Pues lo intento, susurró ella. Pero algunos días parece personal. Como si me mirara y viera todo lo que desprecia. Mira a todos así, Bella. No eres tú. Es él. Pero Liam se equivocaba. Sí parecía personal. Era la manera en que sus ojos, del color del cielo invernal, parecían atravesarla, descartando su existencia entera como algo sin valor. Removía inseguridades antiguas, la sensación de no ser suficiente que la había perseguido desde niña. Un fantasma que nunca lograba sacudirse del todo. Su madre siempre había estado ahí para ahuyentar esos fantasmas, para decirle que era inteligente, talentosa y digna. Sin Sofía, los fantasmas se sentían más reales, y Carter Ellison era su rey. La comida estuvo lista. Bella inspeccionó personalmente el filete, presionando ligeramente el centro. Se sentía perfecto. Las papas eran doradas. Las verduras brillaban. Llevó el plato pesado a su mesa. Su filete, señor. Él no dio las gracias. Tomó cuchillo y tenedor y cortó con precisión quirúrgica el centro de la carne. Se inclinó, inspeccionándolo como un joyero ante un diamante defectuoso. Dio un solo bocado y masticó despacio. Su expresión era indescifrable. Bella contuvo el aliento. Aceptable, declaró finalmente. Luego tomó una judía verde del plato con los dedos, la levantó y la miró. Esta está sobrecocida. Ha perdido su integridad estructural. Bella miró la judía y luego su rostro mortalmente serio. Por un segundo pensó que era una broma, un extraño intento de humor, pero sus ojos eran fríos, expectantes. Estaba hablando en serio. Pues lo siento muchísimo, señor, dijo, su entrenamiento activándose. ¿Desea que le traiga otra guarnición de verduras? No seas ridícula. El momento ha pasado, respondió, agitando una mano despectiva. Solo asegúrate de que no vuelva a ocurrir. Uno espera cierto estándar, incluso en un lugar como este. Comió el resto en silencio, sin volver a mirarla. Bella evitó la mesa, enviando a Liam a rellenar su agua. La arrogancia del hombre irradiaba como un aura tóxica, envenenando el aire a su alrededor. Cuando terminó, apiló sus platos con precisión, era la señal de que estaba listo para la cuenta. Ella la dejó sin decir palabra. Él colocó una tarjeta negra encima. Cuando ella regresó con el recibo para firmar, él se tomó su tiempo, su pluma fuente cara arañando el papel. Empujó el recibo al borde de la mesa y se levantó, ajustándose la chaqueta. Salió del restaurante sin mirar atrás. Bella se acercó, con un nudo de temor en el estómago. Sus propinas eran famosamente insultantes, $1, a veces solo monedas sueltas. Era otra forma de recordarle su lugar. Tomó el recibo. El total era 87,50. En la línea de propina había escrito un único número en negrita, 0. Y debajo, con su letra angulosa y elegante, 4 palabras, intenta esforzarte más. La tinta parecía quemar el papel.
No era solo una propina cero. Era una crítica personal, un golpe calculado. Todo su esfuerzo, su paciencia, su orgullo tragado, por nada. Por una bofetada. Una lágrima caliente de furia y humillación le picó en el ojo. La secó rápidamente y arrugó el recibo en el puño. «O no lo mires», dijo Liam suavemente, acercándose a recoger los platos. «Solo tíralo. No vale ni el papel en que escribe». Bella desarrugó el recibo y miró fijamente la letra afilada y elegante, las palabras crueles. «Un día», susurró para sí misma, mientras un juramento se formaba en las partes rotas de su corazón, «estaré en un lugar donde no pueda alcanzarme. Seré a alguien a quien no pueda despreciar». No sabía entonces cuán proféticas serían esas palabras, ni cuán espectacularmente equivocada estaba. Carter Ellison ya estaba mucho más cerca de ella de lo que jamás habría imaginado. Los encuentros con Carter Ellison se convirtieron en un ritual sombrío. Todos los martes y jueves aparecía como una nube de tormenta en traje a medida, y el aire del Gilded Spoon se volvía pesado. Nunca variaba su pedido, pero siempre encontraba un nuevo defecto. La sopa estaba a un grado demasiado tibia. El pan no tenía suficiente costra. La música distraía. Cada queja llegaba con la misma superioridad distante, un cirujano diseccionando un cadáver. Bella aprendió a afrontarlo disociándose. Se convirtió en una máquina, un autómata cortés que servía comida y absorbía insultos sin reaccionar. Pero detrás de la fachada profesional, una ira lenta se iba solidificando en algo más duro, algo que peligrosamente empezaba a parecerse al odio. Un jueves lluvioso, él estuvo especialmente cruel. El restaurante estaba lleno y la cocina iba con retraso. Su filete tardó 3 minutos más de lo habitual. ¿Están sacrificando la vaca al momento?, preguntó con tono plano cuando ella se disculpó por la demora. Cuando llegó la comida, afirmó que las papas estaban frías aunque el vapor subía visiblemente. Las devolvió. Cuando trajeron el nuevo lote, comió 2 y dejó el resto, declarando que su apetito estaba arruinado. No dejó propina, pero esta vez la nota decía, tal vez un oficio que requiera menos precisión sería más adecuado. Esa noche Bella caminó a casa bajo la llovizna, las palabras crueles resonando en su cabeza. Dolían más que las anteriores porque golpeaban donde más le dolía, su ambición estancada. Su sueño de ser diseñadora gráfica se sentía más lejano que nunca. Pasaba los días sirviendo a gente como Ellison y las noches demasiado agotada para abrir su cuaderno de bocetos. Sus palabras no eran solo un insulto. Eran un veredicto sobre su vida. Se metió en su pequeño apartamento, el que había compartido con su madre. Todavía olía débilmente al jabón de lavanda favorito de Sofía. La mayoría de las pertenencias de su madre habían sido clasificadas, donadas o guardadas. Pero una cosa seguía en el estante más alto del armario del pasillo, una caja de zapatos grande y resistente, sellada con cinta amarillenta. Sofía la había llamado, su caja de fantasmas. Contenía recuerdos de su vida antes de Bella, una vida de la que rara vez hablaba. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, tesoro, decía con una sonrisa triste cuando la pequeña Bella preguntaba. Le había hecho prometer que no la abriría hasta que estuviera realmente lista para entender. Bella no había sabido qué significaba eso. Tras la muerte de su madre no había podido tocarla. El dolor era demasiado crudo. Pero esa noche era diferente. La crueldad implacable de Ellison la había vaciado, dejándola desconectada de sí misma, de la persona que su madre había criado. Necesitaba un recordatorio de dónde venía. Necesitaba un pedazo de su madre. Con una determinación que no sentía desde hacía meses, arrastró una silla al pasillo, subió y bajó con cuidado la caja. Era más pesada de lo esperado. Se sentó en el suelo, el corazón latiéndole con un ritmo nervioso contra las costillas, y cortó la cinta con un cuchillo de cocina. Un olor a papel viejo y flores secas escapó. Arriba había una pila de discos de vinilo, casi todos cantantes italianos que Sofía adoraba. Debajo, envueltos en papel de seda, estaban los verdaderos tesoros. Primero, un pequeño diario con tapa de terciopelo. Bella lo abrió. Era el diario de su madre cuando tenía poco más de 20 años, justo después de llegar a América desde Italia. Las entradas estaban llenas de esperanza, emoción y los desafíos de comenzar una nueva vida. Luego vio las fotografías, montones atados con cinta descolorida. Había imágenes de una Sofía joven y radiante, el cabello oscuro largo y salvaje,
riendo en una playa, posando frente a monumentos de la ciudad. Parecía tan despreocupada, tan llena de vida. Dolía mirarla. En un fajo había un hombre con ella. Era joven, probablemente de la misma edad que Sofía, con una mirada intensa y ambiciosa. No era guapo de forma convencional, pero sí impactante, con una mandíbula marcada y ojos profundos que parecían arder de determinación. En algunas fotos reían con los brazos entrelazados. En otras se miraban con una ternura que saltaba del papel. A Bella se le cortó la respiración. Sintió un extraño pinchazo de reconocimiento. Nunca había visto a ese hombre. Su madre jamás había mencionado una relación seria del pasado. ¿Quién era? Siguió buscando. En el fondo de la caja, envuelto en una bufanda de seda, había un objeto pequeño y pesado. Era un guardapelo de plata envejecida, en forma de círculo perfecto. En el frente, 2 iniciales entrelazadas con filigrana, S y C. Con dedos temblorosos, Bella lo abrió. Dentro había 2 fotos diminutas perfectamente conservadas. De un lado, su madre, Sofía, increíblemente joven y enamorada. Del otro, el hombre joven de las fotografías. Su expresión era más suave, una rara sonrisa pequeña jugueteaba en sus labios. Bella miró el rostro del hombre, la mente acelerada. C. La inicial del guardapelo. Su nombre debía empezar por C. Miró más de cerca, los pómulos marcados, los ojos intensos, la línea de la mandíbula. Una familiaridad fría y aterradora empezó a subirle por la espalda. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia, una cruel broma de la mente. Voló de nuevo a las fotografías, las manos temblándole tanto que apenas podía sostenerlas. Encontró la imagen más clara del rostro del joven y la puso bajo la luz de la lámpara. Estudió la forma de sus ojos, su nariz, la línea de su boca. Luego sacó el móvil y, con un temor enfermizo, escribió, Carter Ellison joven. Los resultados cargaron. Apareció un viejo artículo de una revista de negocios titulado, Carter Ellison, el nacimiento de un magnate. Incluía una foto en blanco y negro de él de hacía 30 años recibiendo un premio empresarial. Era mayor que en las fotos de su madre, el pelo más corto, traje en vez de ropa informal. Pero era él. Inconfundiblemente. Los mismos ojos penetrantes, la misma mandíbula, el mismo hombre. El móvil se le cayó de las manos y golpeó el suelo. Bella miró el guardapelo en su palma. S y C. Sofía y Carter. El aire abandonó sus pulmones. La habitación empezó a girar. Carter Ellison, el millonario cruel y arrogante que la trataba como basura, el hombre cuyos insultos casuales la habían atormentado durante meses, el hombre al que odiaba con cada fibra de su ser. Buscó frenéticamente el diario, la mente un caos de negación y horror. Hojeó las páginas, los ojos recorriendo la letra elegante y redondeada en busca de un nombre. Y ahí estaba. 12 de octubre. Carter me regaló hoy un guardapelo. Es lo más hermoso que he tenido nunca. Dijo que la S y la C significan Sofía y Carter para siempre. Siento que el corazón me va a estallar. Habla de sus planes, de su empresa, Ellison algo. Dice que un día estará en la cima del mundo y quiere que yo esté allí con él. Lo creo. Lo seguiría a cualquier parte. El sangre de Bella se heló. No era una coincidencia. Era un hecho. Un hecho terrible que rompía el mundo. Aquel hombre, su torturador personal, había amado a su madre. Su madre lo había amado a él. Las preguntas llegaron en tromba, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Qué pasó? ¿Por qué rompieron? Y la pregunta más aterradora de todas, la que ahora gritaba en su mente y se negaba a callar. ¿Lo sabía él? ¿Era Carter Ellison, el monstruo de la mesa 7, su padre biológico? Sintió una náusea tan profunda que tuvo que apoyarse en la pared. Miró del rostro enamorado del joven del guardapelo al rostro cruel y desdeñoso que veía 2 veces por semana. Eran la misma persona. ¿Cómo podían serlo? Se hundió en el suelo, rodeada de los fantasmas del pasado de su madre. El odio que sentía por Carter Ellison ahora estaba enredado con un cóctel mareante y enfermizo de confusión, traición y un dolor profundo por una historia que nunca conoció. Su vida, que ya le parecía pequeña y difícil,
Acababa de fracturarse en 1 millón de pedazos incomprensibles, y en el centro de todo estaba el rostro del hombre al que debía servir por la mañana. El sueño no ofreció refugio. Los sueños de Bella fueron un collage febril, el rostro sonriente de su madre fundiéndose en la mueca fría de Carter Ellison. El guardapelo grabado volviéndose pesado en su mano, arrastrándola hacia la oscuridad. El sonido de su voz diciendo, intenta esforzarte más, una y otra vez. Se despertó sintiéndose como si la hubiera atropellado un camión. La dura realidad de su descubrimiento se asentaba en sus huesos como un frío permanente. Él era su padre. Las palabras sonaban extrañas, imposibles. Un padre debía ser fuente de protección, de amor, de identidad. Carter Ellison era fuente de humillación y ansiedad. El abismo entre el hombre del diario de Sofía, el apasionado y ambicioso Carter que le prometía el mundo, y el tirano insensible que criticaba su servicio era demasiado grande para comprenderlo. Su primer instinto fue huir, dejar el trabajo, hacer las maletas y desaparecer, dejar que él se sentara en la mesa 7 a torturar a otra persona. ¿Pero a dónde iría? Su situación económica era una cuerda floja. Renunciar sin otro empleo era un lujo que no podía permitirse. Así que hizo lo único que podía, ir a trabajar. El camino al Gilded Spoon se sintió distinto. Las calles, los rostros conocidos, su propio reflejo en los escaparates, todo parecía ajeno. Ya no era solo Aurora Templeton, camarera en apuros. Era Aurora Templeton, la hija secreta y desconocida de Carter Ellison. El pensamiento era tan absurdo que rozaba lo histérico. Al entrar, Liam la recibió con su sonrisa alegre habitual. «Hey, pareces haber visto un fantasma». Y peor, murmuró ella, atándose el delantal. Se sentía como un disfraz, una máscara. Creo que estoy viviendo con uno. No podía contárselo. El secreto era demasiado nuevo, demasiado monstruoso. Decirlo en voz alta lo haría irrevocablemente real. Las primeras horas se movió por el turno en trance. Sirvió cafés, tomó pedidos, recogió platos, pero su mente estaba en otra parte, repasando el contenido de la caja. Se había quedado hasta altas horas leyendo el diario de su madre. Las entradas pintaban un retrato vívido y desgarrador. Sofía y Carter se habían conocido en la biblioteca universitaria donde ella ordenaba libros a tiempo parcial. Él era estudiante de negocios, consumido por su visión de un futuro imperio. Era brillante, impulsado y, en aquel entonces, completamente cautivado por el calor y el espíritu de Sofía. La llamaba su ancla, la que lo mantenía con los pies en la tierra. Pero a medida que sus ambiciones crecían, una sombra cayó sobre su romance. Su foco pasó de ellos a él. Las entradas del diario se tiñeron de tristeza. 4 de marzo. Carter debía conocer a mis amigos esta noche. Canceló en el último minuto por un evento de networking. Dijo, esta gente importa, Sofía. Esto es la base. Quise preguntarle, ¿y yo no importo? Pero no lo hice. 21 de mayo. Tuvimos una pelea fuerte. Le dije que se estaba volviendo frío, que su empresa era lo único que realmente amaba. Me dijo que no entendía la presión, que estaba siendo sentimental. No me miró al decirlo. Miraba su plan de negocios extendido sobre la mesa. La última entrada sobre él era cruda y dolorosa. 15 de junio. Se acabó. Dijo que necesitaba ser implacable para triunfar y eso significaba eliminar distracciones. Dijo que me amaba, pero que el amor era un lujo que no podía permitirse ahora. Se marcha al otro lado del país a lanzar su gran proyecto. No me pidió que fuera. Ni siquiera dejó la puerta abierta. Simplemente se fue. Eligió su sueño sobre mí. No había mención de un embarazo. Bella comprobó las fechas. La ruptura fue en junio. Su cumpleaños era en febrero siguiente. La línea temporal era innegable. Sofía debió descubrir que estaba embarazada después de que él se hubiera ido, y eligió criar sola a su hija, sin contarle jamás al hombre que le rompió el corazón que iba a ser padre. Una oleada de amor protector feroz por su madre la invadió. Imaginó a Sofía joven y sola en un país extraño, eligiendo enfrentar el embarazo y la maternidad en solitario antes que volver con un hombre que la había llamado distracción. Su madre la había protegido de él, de su frialdad, de su ambición. Le había dado una vida llena de amor, aunque también de lucha.
El timbre de la puerta sonó y la cabeza de Bella se alzó de golpe. Carter Ellison entró. Su corazón martilleó contra las costillas. Ya no era solo un cliente grosero. Era él. Su padre. El hombre que había abandonado a su madre. Tomó asiento en la mesa 7 y, por un golpe de mala suerte, una de las nuevas azafatas, ignorando la regla tácita, asignó la mesa a Bella. Era su sección. No había escapatoria. Liam captó su mirada, expresión compasiva. ¿Quieres que la tome yo? Articuló sin sonido. Bella negó con la cabeza. Una extraña y desafiante resolución se asentó sobre ella. Tenía que hacerlo. Tenía que enfrentarlo, armada con su terrible nuevo conocimiento. Caminó hacia su mesa con las piernas inestables. Esta vez no veía solo a un matón rico. Veía al hombre de las fotografías. Buscaba en su rostro cualquier rastro del joven que su madre había amado. Los ojos azul penetrante eran los mismos, pero la luz en ellos se había apagado, reemplazada por una dureza glacial. La mandíbula marcada seguía allí, pero ahora estaba fija en una máscara permanente de desaprobación. Buenas tardes, señor, dijo. Su voz era firme, pero le costó cada gramo de control. Él alzó la vista y, por primera vez, sus miradas se sostuvieron una fracción de segundo más de lo habitual. ¿Vio algo? ¿Un destello de reconocimiento? ¿Un fantasma de Sofía en sus rasgos? No. Su expresión permaneció fría, imperiosa. O lo de siempre, dijo, ya descartándola para mirar por la ventana. Mientras Bella se alejaba, sintió un vacío profundo. Había esperado a medias, o temido, algún tipo de señal, alguna chispa de conexión. No había nada. Para él seguía siendo solo la camarera, un engranaje sin rostro en la maquinaria de su día. El conocimiento lo cambiaba todo. Cada exigencia, cada suspiro de impaciencia ya no era solo la grosería de un desconocido. Era el abandono de un padre. Su queja de que el agua no estaba lo bastante fría se sentía como un rechazo personal a escala cósmica. Cuando llevó su filete, le temblaba la mano. Al dejar el plato, su pulgar rozó el borde caliente de la cerámica. Él se echó ligeramente hacia atrás. Por favor, ten cuidado, dijo, voz cortante de fastidio. No tengo especial interés en tener tus huellas en mi plato. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Tus huellas. Sus huellas. Las huellas de su propia hija. Algo dentro de Bella se rompió. La cuidadosa fachada de camarera profesional se agrietó. No gritó. No lloró. En cambio, una frialdad escalofriante la invadió, reflejando la de él. Lo miró directamente a los ojos. Sus propios ojos color avellana, tan parecidos a los de su madre, estaban planos y duros. Y mis disculpas, señor, dijo, su voz desprovista de su calidez forzada habitual. Era cortante, profesional, pero completamente hueca. Se giró y se alejó sin decir más. Durante el resto de la comida, fue un fantasma. Hizo su trabajo con eficiencia gélida, pero no ofreció sonrisas ni cortesías. Rellenó su agua desde lejos. Recogió sus platos en silencio. Era una presencia, pero ya no intentaba complacerlo. Carter notó el cambio. Ella sentía sus ojos sobre ella mientras se movía por el salón. Fruncía ligeramente el ceño. Estaba acostumbrado a que ella intentara apaciguarlo. Este nuevo desafío frío era algo distinto. Algo que no controlaba. Despertó su interés como un engranaje defectuoso en una máquina que esperaba que funcionara perfectamente. Cuando terminó, ella dejó la cuenta sin una palabra. Mientras él preparaba la firma, alzó la vista una última vez, una pregunta en sus ojos azul hielo. Bella sostuvo su mirada, expresión indescifrable. Por un momento fueron solo dos personas enzarzadas en una silenciosa batalla de voluntades. La vasta historia no dicha colgaba entre ellos como una cortina de cristal. Luego él apartó la mirada, firmó y se fue. Bella se acercó a la mesa, el corazón como una piedra fría y pesada en su pecho. Ya sabía lo que encontraría, un 0 en la propina. Pero esta vez no le importaba el dinero. Buscaba la nota. La había. Con la misma letra angulosa, una mejora. El silencio es oro. No arrugó el recibo. Lo dobló cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo del delantal.
Era prueba, otra pieza del rompecabezas de quién era ese hombre. Prefería que ella fuera silenciosa e invisible. No tenía idea de cuánta historia suya propia estaba intentando borrar. Las semanas siguientes fueron una extraña danza tensa. Bella siguió con su servicio frío y eficiente, y Carter siguió observándola con una mezcla de fastidio y curiosidad. El equilibrio había cambiado. Ya no se sentía víctima acobardada ante él. Armada con su secreto, se sentía poderosa de una manera trágica. Ella sabía quién era él mientras él permanecía dichosamente, cruelmente ignorante. El conocimiento era un escudo. Su vida fuera del restaurante, sin embargo, se desmoronaba. El costo emocional del descubrimiento era inmenso. Pasaba las noches mirando el guardapelo, el diario de su madre, intentando reconciliar los dos Carter. Su trabajo de diseño gráfico seguía intacto. Su duelo por su madre ahora estaba complicado por una nueva ira hacia el hombre que le había causado tanto dolor. Liam sabía que algo iba profundamente mal. Bella, tienes que hablar conmigo, suplicó una noche tras el turno. Eres como una sombra andante. ¿Es por Ellison? ¿Hizo algo? Y siempre está haciendo algo, eludió ella, incapaz de compartir la verdad imposible. Solo estoy cansada de ello. El punto de ruptura llegó un martes de finales de otoño. El restaurante estaba inusualmente tranquilo. Un joven camarero, Tom, nervioso y en su tercer turno, tenía la sección contigua a la de Bella. Por un golpe de mala suerte, un grupo grande canceló y el gerente reasignó a Carter Ellison a la sección de Tom. Bella observó con una sensación de fatalidad inminente cómo Tom, temblando ligeramente, se acercaba a la mesa. Podía oír el tono cortante y exigente de Ellison desde el otro lado del salón. Vio los hombros de Tom hundirse mientras corría de un lado a otro intentando cumplir estándares imposibles. La gota que colmó el vaso fue la sopa. Ellison había pedido la sopa de calabaza, especial del día. Tom la sirvió con las manos tan temblorosas que una gotita se derramó en el platillo. Ellison miró la gota como si fuera un insecto venenoso. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Su tono tranquilo y cortante era mucho más efectivo. Dime, joven, dijo lo bastante alto para que las pocas mesas cercanas oyeran, ¿es esta tu primera vez en un entorno de servicio o simplemente eres incompetente por naturaleza? Tom se puso rojo como un tomate. Lo siento muchísimo, señor. ¿Puedo traerle una nueva? ¿Una nueva? Se burló Ellison, apartando el bol. Toda la experiencia queda ahora manchada por esta chapuza. Habla de falta de cuidado, de falta de concentración. Si no se puede confiar en ti para llevar un simple bol de sopa, ¿cómo se puede confiar en ti para nada de importancia? Tom parecía a punto de llorar. Lo siento, señor, balbuceó de nuevo, la voz quebrada. El gerente, el señor Henderson, corrió con el rostro convertido en una máscara de disculpa aterrorizada. Señor Ellison, mis más sinceras disculpas. Tom es nuevo. No volverá a ocurrir. Ellison miró del rostro humillado de Tom al servil de Henderson. Asegúrense de que no ocurra, dijo fríamente. Luego añadió, de hecho, no quiero volver a verlo. Su presencia ofende mi sentido del orden. Fue una ejecución, tranquila y brutal. Henderson, aterrado por perder a un cliente rico aunque horrible, simplemente asintió. Tom, dijo, volviéndose hacia el chico. A mi oficina. Ahora. Y eso fue todo. El sustento de un chico destruido por una gota de sopa. Algo dentro de Bella, algo que había estado hirviendo durante semanas, explotó. El escudo de su frialdad se hizo añicos, reemplazado por una rabia blanca y ardiente. No era solo por Tom. Era por su madre abandonada por ser una distracción. Era por su propia vida de lucha mientras aquel hombre se sentaba en un trono de riqueza construido sobre las espaldas de gente que consideraba insignificante. Era por la crueldad casual y desconsiderada de un hombre que no tenía idea del daño que causaba. Que no sabía que la camarera que lo observaba era de su propia sangre. Se desató el delantal y lo dejó caer sobre una estación de servicio cercana. Caminó directamente hacia la mesa 7. El señor Henderson la vio venir. Señorita Templeton, ¿qué está haciendo? Siseó. Bella lo ignoró. Se plantó ante Carter Ellison, los puños apretados a los costados. Él alzó la vista,
un destello de sorpresa en los ojos. ¿Hay algún problema?, preguntó, su voz goteando con descendencia. Y sí, dijo Bella, la voz temblorosa pero clara y fuerte. Hay un problema. Usted. Carter alzó una ceja. La comisura de su boca se curvó. Casi parecía divertido. Te ruego que me disculpes. Usted se sienta aquí día tras día con su traje caro, juzgando a personas que trabajan más en una hora de lo que usted probablemente ha trabajado en toda su vida, empezó, la voz ganando fuerza. Usted destroza a la gente por deporte. Acaba de costarle el empleo a un chico porque tiene una necesidad patológica de sentirse poderoso. ¿Qué eso le hace sentir grande, señor Ellison? ¿Humillar a personas que solo intentan salir adelante llena algún tipo de agujero negro en su alma? El salón se había quedado en silencio. El señor Henderson parecía a punto de sufrir un infarto. Liam miraba boquiabierto desde el otro lado. La diversión de Carter se esfumó, reemplazada por una calma peligrosa. Creo que estás olvidando cuál es tu lugar, jovencita. ¿O no?, disparó Bella, dando un paso más cerca. Creo que usted ha olvidado el suyo. Usted es solo un hombre. Un hombre triste y solo que tiene que comprar su autoestima menospreciando a los demás. Mi madre. Mi madre me enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Se mide por su bondad, por su compasión. Según esa medida, usted es el hombre más pobre que he conocido jamás. La mención de su madre quedó colgando en el aire, cargada de un significado que solo ella comprendía. Vio un destello de algo en sus ojos, no reconocimiento, sino confusión. La referencia era demasiado específica, demasiado personal. No encajaba en el guión de una camarera insolente. Se puso en pie, su altura imponente sobre ella. Pero por primera vez, Bella no se sintió pequeña. Se sintió justa. Estás despedida, dijo, su voz un gruñido bajo dirigido a Henderson, pero con los ojos clavados en Bella. No puede despedirme, respondió Bella con una risa amarga. Renuncio. Se giró, sin mirar la cara apopléjica de Henderson ni la estupefacta de Liam. Fue directamente al cuarto del personal, recogió su abrigo gastado y su bolso, que contenía su cuaderno de bocetos y sus sueños. Salió por la puerta trasera al callejón, entre los contenedores y los restos de cocina, y no miró atrás. Estaba desempleada. Estaba aterrada. Pero cuando el aire fresco del otoño le golpeó la cara, sintió una liberación profunda. Por fin había hablado. Se había enfrentado a él no como camarera, sino como persona, como hija de Sophia Templeton. No tenía idea de que sus últimas palabras desafiantes habían plantado una semilla de duda en la mente de Carter Ellison. Una semilla que estaba a punto de crecer hasta convertirse en una verdad que destrozaría su mundo cuidadosamente construido. Carter Ellison regresó esa noche a su ático estéril y silencioso, sintiéndose inquieto. El estallido de la chica era una anomalía, una disrupción del orden predecible de su mundo. Los empleados y el personal de servicio debían ser invisibles o, al menos, placenteramente obedientes. Había sido desafiado, insultado y reprendido en público por una simple camarera. Era infuriating. Pero era más que simple ira. Sus palabras resonaban en la vacuidad de su apartamento. Un hombre triste y solo, el hombre más pobre que he conocido jamás, y lo más extraño, mi madre me enseñó. ¿Por qué mencionaría a su madre? Era un detalle extraño e íntimo en una confrontación por lo demás profesional. Y sus ojos, había un fuego en ellos que no esperaba. Una fuerza desafiante que era a la vez exasperante y extrañamente familiar. Se sentó en su sillón de cuero, un whisky intacto a su lado, y descubrió que no podía sacarse su rostro de la mente. El incidente había abierto una grieta en su compostura. A la mañana siguiente, su formidable asistente ejecutiva, Evelyn Hayes, entró en su despacho con la agenda diaria. Evelyn era una mujer aguda y eficiente de unos 50 años que llevaba más de una década con él y era una de las pocas personas que toleraba su temperamento. Buenos días, señor Ellison, dijo con tono seco. Evelyn, empezó él, prescindiendo del informe matutino habitual. Necesito que encuentres a alguien. Ella hizo una pausa, tableta en mano. ¿Una adquisición empresarial? No, dijo, girándose hacia la ciudad extendida abajo. Una persona. Una camarera. Trabajaba en un restaurante llamado Gilded Spoon.
La máscara profesional de Evelyn no se resquebrajó, pero él vio un destello de sorpresa. ¿Una camarera, señor? ¿Puedo preguntar la naturaleza de la investigación? Fue insolente. La hice despedir ayer, dijo, la excusa sonando débil incluso para él. No solo quería saber quién era. Necesitaba saberlo. La chica era un hilo suelto y él no toleraba hilos sueltos. ¿Su nombre? Dudó. Nunca se había molestado en aprenderlo. No lo sé. Joven, veintitantos, pelo oscuro, ojos color avellana, con carácter. Evelyn tomó nota. Contactaré con la gerencia del restaurante. No debería ser difícil. Unas horas después, Evelyn volvió. Se quedó en silencio ante su escritorio, expresión cuidadosamente neutra. ¿Y bien? La apremió, irritado por su silencio. Tengo la información, señor, dijo. La camarera se llama Aurora Templeton. Carter se quedó helado. El nombre lo golpeó como un mazazo. Templeton. Era un apellido italiano bastante común, pero era su apellido, el de Sofía, un nombre que no había oído pronunciar en 25 años, un nombre que había enterrado bajo décadas de trabajo, riqueza y olvido deliberado. Su corazón empezó a latir con un ritmo frenético y desconocido. ¿Y qué más? Preguntó, la voz tensa. Evelyn pareció notar el cambio de atmósfera. Tiene 25 años. No tiene familia directa viva. Su madre, Sophia Templeton, falleció a principios de este año de cáncer. El mundo se inclinó sobre su eje. Sophia Templeton había muerto. Las dos piezas de información lo golpearon. Sophia se había ido y tenía una hija de 25 años llamada Aurora. Hizo las cuentas en su cabeza, su mente brillante de pronto torpe y lenta. 25 años atrás. Era el año en que se fue, el año en que le dijo a Sophia que el amor era un lujo que no podía permitirse. ¿Señor? Preguntó Evelyn con una rara nota de preocupación. Señor Ellison, ¿se encuentra bien? Está muy pálido. No podía respirar. La camarera. Aurora. Sus ojos desafiantes, la mención de su madre. No era una coincidencia. Era una confrontación de la que ni siquiera había sido consciente. Mi madre me enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Era la voz de Sofía saliendo de la boca de su hija. Era su padre. La chica a la que había atormentado, insultado y hecho despedir era su propia hija. La enormidad lo asfixiaba. La culpa era algo físico, un peso aplastante sobre el pecho. Todos esos años había vivido en la ignorancia, construyendo su imperio, mientras Sofía criaba sola a su hija, luchando. Y al final de su vida, él había vuelto sin saberlo a sus vidas, no como un padre perdido, sino como un villano. Consígueme su dirección, ordenó, la voz ronca. Señor, no estoy segura de que eso sea. Evelyn, tronó, su compostura hecha añicos. Consíguemela. Evelyn, sobresaltada, encontró rápidamente la información. Mientras tanto, Bella estaba en su apartamento rodeada de cajas de mudanza. Había llamado a Liam y le había contado todo, la caja, el diario, el hecho de que Ellison era su padre. Él había escuchado en silencio atónito antes de correr a su casa con pizza y una lealtad protectora feroz que la hizo llorar de alivio. ¿Y ahora qué? Preguntó él, sentado en el suelo entre el desorden. No lo sé, admitió ella con voz pequeña. Tengo ahorrado para unos 2 meses de alquiler. Necesito encontrar trabajo, cualquier trabajo, y necesito terminar mi portafolio. Miró el guardapelo que ahora llevaba bajo la camiseta. Solo, necesito descifrar quién soy ahora. Un golpe fuerte y autoritario en la puerta los hizo saltar a ambos. ¿Esperas a alguien? Preguntó Liam. Bella negó con la cabeza. No esperaba a nadie. Miró por la mirilla y la sangre se le heló. Carter Ellison estaba en el pasillo cutre de su edificio, totalmente fuera de lugar con su traje perfecto. Parecía mayor, más frágil que en el restaurante. Parecía perdido. Bella, ¿quién es? Llamó Liam. Es él, susurró ella, la voz temblorosa. Está aquí. Retrocedió tambaleándose cuando él volvió a llamar, más fuerte. Aurora. Aurora Templeton, por favor.
necesito hablar contigo. Su voz era distinta. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una urgencia cruda y suplicante. Liam se levantó, listo para hacer de portero. ¿Quieres que me deshaga de él? Bella dudó. Su mente gritaba que dijera sí, que lo echara y nunca volviera. Pero su corazón era una cosa confusa y traicionera. Este era su padre. Este era el momento de la verdad estrellándose contra su vida con toda la sutileza de una bola de demolición. No, dijo, apenas un susurro. Déjalo entrar. Abrió la puerta. Carter Ellison estaba allí, sus ojos azules llenos de una tormenta de emociones que ella no podía descifrar: culpa, arrepentimiento, desesperación. La miró de verdad por primera vez. No miraba a una camarera. Buscaba un fantasma. Buscaba a Sofía. Tiene sus ojos, suspiró, las palabras pesadas con 25 años de remordimiento. La presa dentro de Bella se rompió. La ira, el dolor, la confusión, todo salió a borbotones. ¿Y mis ojos? Dijo, la voz espesa por lágrimas no derramadas. También tengo su fuerza. La fuerza para sobrevivir sin ti. La fuerza que ella tuvo cuando la dejaste porque era una distracción. Él se encogió como si lo hubiera golpeado. No lo sabía, dijo, la voz rota. Sofía, nunca me lo dijo. Te juro que nunca supe que existías. ¿Habría importado? Disparó Bella, el dolor de toda una vida en la pregunta. ¿O habría sido yo también una distracción para tu gran ambición? Y sí, dijo él, la voz quebrándose. Dios, sí, habría importado. Lo habría cambiado todo. Dio un paso vacilante dentro del apartamento, su mirada cayendo sobre la caja abierta en el suelo, el diario, las fotos. Sus ojos se posaron en el guardapelo que colgaba de su cuello. Metió la mano en su propio bolsillo y sacó una cartera de cuero gastada. De un compartimento oculto extrajo un pequeño objeto. Era un círculo de plata deslustrada idéntico al suyo, su mitad del juego. Lo había guardado todos estos años. Verlo, más que cualquier palabra que pudiera decir, la deshizo. Era prueba tangible de la conexión, de la historia de amor que la había creado. Ella me dijo que te habías ido, susurró Bella, la ira drenándose y dejando solo una tristeza vasta. Nunca dijo una mala palabra de ti. Solo te borró para protegerme. Y creo que me estaba protegiendo a mí, dijo Carter, la mirada llena de autodesprecio. Y tenía razón. El hombre en que me convertí. No pudo terminar la frase. Miró alrededor su pequeño y humilde apartamento, la evidencia de una vida vivida sin él, sin su ayuda, sin su amor. Lo que te hice, lo que te dije, Aurora, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. La disculpa quedó colgando, pesada e insuficiente, pero absolutamente sincera. Bella no sabía qué decir. No había manual para esto, ninguna guía para cuando tu torturador resulta ser tu padre, de pie en tu salón, roto y suplicando un perdón que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Creo que deberías irte, dijo finalmente, la voz plana de agotamiento. Él pareció destrozado, pero asintió. Te lo entiendo. Se detuvo en la puerta. Aurora, tu madre, Sofía, fue la mejor parte de mi vida, y la tiré por la borda. Me he arrepentido cada día desde entonces. Se giró y se fue, el eco de sus pasos resonando por el pasillo hasta que solo quedó silencio. Bella se hundió en el suelo, las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente cayendo. Liam le rodeó los hombros con un brazo protector. No fue un final feliz. No fue una reunión. Fue un comienzo, pero el comienzo de qué, no tenía idea. Solo era el destrozo de dos vidas finalmente expuesto. El silencio que dejó Carter fue pesado y profundo. No llamó ni reapareció. Su primer contacto fue un sobreentregado en mano una semana después. Dentro, una carta escrita con su letra afilada ofrecía cero excusas, solo responsabilidad cruda. Aurora, decía, la palabra lo siento es insignificante para el dolor que causé. No puedo deshacer el pasado. Solo espero que algún día me permitas intentar empezar a ganarme tu perdón. En mi investigación encontré una reseña de una exposición de hace 26 años. El nombre de tu madre aparece. Era pintora también. Brillante.
Adjunta iba un recorte amarillento de periódico elogiando la obra vibrante de una emocionante nueva artista, Sophia Templeton. Bella miró las palabras borrosas por las lágrimas. Su madre había guardado también sus propios sueños artísticos. Este pequeño pedazo de su pasado era un regalo que solo Carter podía darle. No una disculpa, sino una ofrenda. La primera piedra de un puente frágil. Semanas después llegó otro paquete con una tableta gráfica profesional. La nota era breve: el talento no debería estar limitado por herramientas. Esto no es un regalo. Es una inversión en una artista en la que creo. La estaba viendo no solo como el fantasma de su madre. Estaba invirtiendo en su futuro. Con una mezcla de temor y curiosidad, Bella aceptó encontrarse con él en terreno neutral, un banco en el jardín botánico de la ciudad. Él llegó no con traje, sino con ropa informal sencilla, pareciendo mayor y castigado por un remordimiento que parecía haberse asentado profundo en sus huesos. No reabrieron las heridas del pasado. En cambio, él preguntó por su arte y sus sueños. Compartió historias de la joven apasionada que había amado, y ella compartió recuerdos de la madre firme que la había criado. En aquel jardín silencioso empezaron a armar un retrato completo de Sophia, la mujer a la que ambos habían amado y perdido. Por primera vez no eran un millonario y una camarera, sino dos personas unidas por un duelo compartido y profundo. En los meses siguientes, Bella se lanzó a terminar su portafolio y consiguió un puesto de diseñadora junior en una pequeña agencia, una victoria completamente suya. Carter empezó a hacer las paces a su manera. Silenciosamente creó una fundación benéfica con el nombre de Sophia para apoyar a jóvenes artistas mujeres. Su relación siguió siendo un trabajo en progreso, construida no sobre grandes declaraciones, sino sobre pequeños momentos callados. Un café compartido, un paseo por un museo, una llamada respetuosa. No era la relación que Bella jamás habría imaginado, pero era real. Eran dos extraños unidos por la sangre y la tragedia, dando los primeros pasos vacilantes en un largo camino el uno hacia el otro, creando un nuevo comienzo frágil pero esperanzador. Y así, una historia que comenzó con crueldad y humillación en un ruidoso restaurante encuentra su frágil paz en el silencio de un jardín urbano. La historia de Bella y Carter es un poderoso recordatorio de que nuestras vidas no las definen los secretos que guardamos, sino lo que hacemos una vez que esos secretos salen a la luz. Demuestra que la redención no es un solo acto, sino un largo y difícil camino de intentar ser mejor día tras día. Su historia está lejos de terminar, pero por primera vez es una historia que empiezan a escribir juntos. Si esta historia de desamor, descubrimiento y el increíble poder del perdón te ha tocado el corazón, por favor haznoslo saber dando like. Comparte este video con alguien que ame una buena historia sobre los lazos inquebrantables de la familia. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo drama real. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Bella? Cuéntanos en los comentarios.